¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor. Para mí es un placer poder estar con ustedes. Mando un gran abrazo a la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo en Santa Fe. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Víctor Izaguirre. Yo soy pastor de jóvenes aquí en la iglesia, en la primera iglesia presbiteriana de Itajubá, aquí en Brasil, en el estado de Minas Gerais, en la ciudad de Itajubá. Estoy casado, mi esposa se llama Larisa y tenemos una hija que se llama Lara, tiene 4 años, 4 añitos, y estamos aquí en Brasil hace 2 años sirviendo al Señor. Y antes estuvimos en Perú, porque soy peruano, trabajando sirviendo también al Señor en el pastorado por 9 años. Así que el Señor nos ha permitido a lo largo de estos años servirlo, poder hacer parte de su obra maravillosa. Así que estamos felices por eso y qué bueno poder estar con ustedes y compartir este tiempo con la palabra de Dios. Me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro. Hemos estado estudiando ahí juntos Primera de Pedro capítulo 1, 2, 3 y 4. Y es interesante este capítulo 4 de Primera de Pedro porque nos va a mostrar una parte de cómo tiene que ser el estilo de día a día del creyente, del cristiano. Y me gustaría que en esta parte de este mensaje puedas realmente entender y ver, hacer un examen, un autoexamen de cómo estás, de cómo estoy, cómo está mi día a día, cómo está mi vida. Me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 4. Pero antes de eso, tengo una pregunta para ti. Tú sabes, conoces, ahí coloca en el YouTube, ahí cuando estés conversando o cuando estés mirando el video, coloca allí, tú sabes quién es Aida Skripnikova. Aida Skripnikova. ¿Alguien la conoce? Si la conoces, escribe ahí en el chat, a ver, en la conversación de YouTube, Aida Skripnikova. ¿Sí? Y yo creo que ahí si comenzamos a pensar, a ver quién puede ser esta señorita, creo que nos quedamos un poco cortos, ¿no?, de información. ¿Sabes? Aida Skripnikova nació en 1941 en San Petersburgo, ¿sí? En medio de una Rusia queriendo liberarse, luchando para liberarse del ejército alemán, nace esta señorita. Una señorita que comienza a trabajar como asistenta de laboratorio. Un trabajo bueno, un trabajo fijo, un trabajo que le permitía estar tranquila. Y es interesante que en medio de esa situación de conflicto, en medio de esa situación de no estar tranquila toda su ciudad o su país y todo en realidad, ella está trabajando de asistente de laboratorio. Y cuando tiene 19 años, ella escucha el mensaje de salvación, ella escucha el mensaje de la palabra de Dios. Y ella cree en Jesús como su Salvador, su suficiente Salvador personal, como su Señor, como su Salvador. Y cuando ella entiende esta verdad, cuando ella realmente experimenta la realidad de la salvación, ¿sabes? A sus 19 años, ella entra en sí y dice, es momento de hacer algo con esta verdad. ¿Y qué es lo que hace? Con el sueldo que ganó como asistenta, fue a la primera librería que encontró, ¿sí? A la primera librería que encontró y compró todas las postales que había, ¿sí? Las postales, esas fotos que nosotros compramos cuando vamos a algún lugar de viaje, y ella compró las postales con su sueldo, compró las postales y atrás de las postales comenzó a escribir un poema. Pero el poema tenía que ver con aquel momento de salvación, aquel momento, aquella transformación que Jesús había hecho en ella. Y comenzó a escribir. Luego que terminó de escribir, salió a la calle principal y comenzó a repartir las postales, comenzó a repartir todo. Lógicamente, luego de unas horas, la policía se dio cuenta, los soldados se dieron cuenta de esto y la llevaron presa. ¿Sí?
ella perdió el trabajo, ella perdió la buena reputación que tenía, ella perdió todo. Luego de un tiempo que salió de la cárcel, ¿sí? Luego de un tiempo que salió de ese momento de estar presa, ella volvió a las calles y ¿sabes qué hizo? Compró más postales. Escribió otro poema diferente que tenía que ver con lo mismo, de un Jesús que salvó. Y luego de unas horas pasó de nuevo. Vinieron otra vez la policía, vinieron otra vez los soldados y se la llevaron. Esta vez ya no a la cárcel, esta vez se la llevaron a un campo de trabajo forzoso, donde pasó el resto de sus años. Aida Skrivnikova. ¿Sabes? Aida no fue una mujer famosa. Aida no escribió 1000 libros. Aida no predicó a multitudes. Aida no transformó una nación. Pero Aida entendió algo, que ella necesitaba vivir de una manera que no importe el precio a pagar. ¿Sabes? Aida era una don nadie. Como puedes ser tú, como puedo ser yo, que no nos conocemos, que no me conoces, que yo no te conozco, y que puede ser que nunca, espero que no, pero nunca nos vamos a conocer. Pero sabes, desde nuestro lugar podemos dejar de ser ese nadie. Sabes, para esas personas y para nosotros aquí en la tierra, Aida no hizo nada ni fue nadie. Pero para el cielo, para la eternidad, Aida hizo todo. Y no importó el precio que tenía que pagar, pero ella estaba dispuesta a poder entregarlo todo. Qué maravilloso, ¿no? Saber que nosotros podemos realmente en las manos del Señor transformar nuestra realidad y poder darlo todo sin importar el precio. El título de este mensaje es eso: no importa el precio a pagar, no importa lo que tengamos que pagar. Necesitamos realmente que nuestro día a día, necesitamos que ese experimentar la gracia de Dios sea una realidad en nuestro día a día. Y en este mensaje me gustaría poder compartir contigo tres cosas que nos permiten vivir de una forma en que no importe el precio a pagar. Abre tu Biblia, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Mira, allí voy a compartir el pasaje allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. A ver, un segundito. Estamos con la tecnología ahora sí, perdón. Listo, ahí está. 1 de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó ¿con qué? Con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Qué maravilloso cómo comienza el pasaje de 1 de Pedro capítulo 4. Dice allí: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué cosa? Armaos del mismo pensamiento. ¿Sabes? Cristo Jesús padeció, sufrió en esa cruz maravillosa para nosotros, vergonzosa para aquellos en ese tiempo. Él padeció para que tú y yo nos armemos del mismo pensamiento, para que tú y yo no nos hablemos en la mente que no importa el precio a pagar.
¿Sabes por qué Él padeció en la carne y Él terminó con el pecado? ¿Pero para qué? ¿Cuál fue el sentido de todo esto? Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, tenemos que parar un poquito allí nuestras vidas y entender que Cristo padeció. Y tengo que armarme de ese pensamiento para poder vivir este tiempo que resta según la voluntad de Dios. O sea, la Biblia está diciendo que la primera cosa que yo tengo que hacer para que pueda realmente mi día a día ser no importa el precio que tengo que pagar, es vivir con intensidad. Viva con intensidad, mi hermano, mi hermana. Viva con intensidad. Y es interesante porque allí la idea de intensidad es hacerlo según la voluntad de Dios. Hoy en día estamos pasando realmente momentos de intensidad con la pandemia, ¿no? Aquí en Brasil también la situación está complicada, difícil, pero es un momento de intensidad total cada vez que salimos, ¿no? Estamos con la máscara en todo momento, el alcohol en gel en todo momento, tratar de no estar cerca a las personas, y cada vez que salimos al banco, al supermercado, a la tienda o algo, es un momento de poder sobrevivir, ¿no? Intenso, tienes que cuidar todos los detalles. Vive con intensidad, así como cuando estamos viviendo ahora. Pero ¿cuál es la intensidad que nos pide o nos exige aquí? Es según la voluntad de Dios. Yo creo que ustedes conocen esos aparatos que tienen una manzana atrás, ¿no? El creador de la empresa Apple, ¿sí? De la compañía Apple, Steve Jobs, él decía una cosa muy interesante. Dice que él cuando estaba enfermo y él sabía que estaba enfermo y que su enfermedad iba a terminar en muerte, él dijo lo siguiente: el saber que pronto voy a morir es la mejor herramienta que he encontrado para tomar las grandes decisiones de mi vida. Intensidad. El saber el sentido de mi vida que se acaba, que ya no va más, me ha hecho pensar y entender que es momento de tomar las mejores decisiones. Intensamente. Y ahora mira lo que dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. ¿Sabe cuál es la idea? Es vivir según la voluntad de Dios y parar. Basta ya de aquello que vivíamos antes. Basta ya de aquello que estábamos acostumbrados antes. Basta ya. ¿Sabe? Yo estaba haciendo un estudio de la realidad en el contexto de este capítulo, y la idea de lo que agrada a los gentiles en el versículo 3, que está hablando de lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, en el imperio greco-romano, que es donde sucede todo esto, esta situación no era vista mala. Era algo dentro de la cultura, era algo dentro de lo socialmente aceptado. O sea, aquel que no vivía en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, era considerado dentro de la época una persona antisocial, una persona que no se juntaba con el resto, ¿no? Esa palabrita que está dando vueltas últimamente, que es intolerante, ¿no? Que no sabe compartir con el resto. ¿Saben, mis queridos hermanos? Aquel que no vivía así era un antisocial en la época. Y nosotros que tenemos vamos a decir así, una tecnología avanzada, una humanidad más inteligente, más preparada en un sentido, pensamos que no compartir y no aceptar las prácticas es muchas veces otra cosa, cuando en realidad es ¿qué cosa? Hacer la voluntad de Dios. Tengo una pregunta. ¿Qué tan antisocial eres con el mundo? ¿Qué tan antisocial eres con las prácticas que el mundo hace? O quizás puede ser que
estás tan acomodado a este mundo que esas prácticas te parecen normales. ¿Sabes? Para los creyentes en esa época, dice ahí, eran abominables. Eran cosas que desagradaban totalmente al Señor. Y mira lo que dice el versículo 4. A estos, en ese contexto, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Ahí la idea es de que las personas en ese contexto miraban a los creyentes y decían, oye, ¿qué te pasa? Esto es aceptado socialmente, ¿por qué no lo haces? Hoy en día vivimos en una generación así, ¿no? Oye, es aceptado, ¿por qué no lo haces? Oye, todo el mundo lo hace, oye, todo el mundo lo acepta, oye, todo el mundo piensa así, ¿tú por qué no? ¿Sabes? Si estamos en el mundo y la gente que no conoce a Cristo siente que nosotros encajamos perfectamente con ellos, el problema no son ellos, el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque los creyentes tenemos que estar allí para causar ¿qué? Luz, para causar sal. ¿Sabes? La luz en la oscuridad incomoda. La sal, intenta colocar una cuchara de sal en tu boca, da ganas de vomitar, te da ansias. Eso es lo que es el creyente. El creyente no es un dulce, el creyente no es un caramelito. El creyente es aquel que tiene que en medio del pecado, de la situación en el que el mundo está, tiene que parecer cosa extraña el no hacer lo que ellos hacen. Vive con ¿qué cosa? Primera cosa que podemos aprender aquí es vive con intensidad. Viva con intensidad. Y aun cuando el mundo esté andando hacia una dirección, nosotros como cristianos necesitamos vivir con la intensidad de hacer la voluntad de Dios. Versículo 5 dice que ellos van a dar cuenta algún día. Y es por eso que el Evangelio es predicado, porque la oportunidad para que ellos puedan entender que están mal está allí, está a la mano. Es por eso que un día nosotros vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo hoy en día delante del Señor. ¿Y cuál va a ser la cuenta? ¿Vas a poder decir, yo viví con intensidad? ¿Yo viví realmente intensamente mi vida cristiana? ¿O no? Entonces, primera cosa, no importa el precio a pagar, viva con intensidad. Segunda cosa, vamos al versículo 7, por favor, abre tu Biblia ahí en el versículo 7 y vamos a leer esta parte, del versículo 7 al versículo 11, dice la palabra de Dios allí, dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Primera cosa, viva con intensidad. Segunda cosa que yo necesito entender para que no me importe el precio a pagar, es que yo tengo que servir con amabilidad. Sirva con amabilidad. Sea una persona amable, sea una persona que realmente demuestre amor. ¿Sabe? No es simplemente ser un radical en el estilo propio de nuestra vida, sino también tengo que ser una persona amable en mi trato con el otro. Mira lo que dice ahí en el versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed. Esa palabra, sed pues sobrios y velad en oración, es interesante porque en la Biblia en portugués aparece la idea de você tem que se comportar razoablemente.
O sea, con sentido. Si tienes que tener una razón para actuar, tienes que comportarte pensando en aquello que estás haciendo. Y la idea es que no solamente yo tengo que ser un cristiano que viva con intensidad, sino tengo que ser un cristiano que haga, que sirva con amabilidad. Y mira, ahí te da algunas cosas interesantes allí. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor. ¿Sabes? Hoy en día estamos viviendo una situación de falta de amor, ¿sí? De falta de preocupación por el otro. En medio de esta pandemia, no sé si te ha pasado, pero muchos quedaron encerrados en la casa mucho tiempo, sin contacto, sin llegada a otras personas, y eso fue muy difícil de asimilar para algunas personas. Tengo una pregunta. En medio de esta pandemia, ¿tú has abierto los ojos y reconocido quién está necesitando amor? ¿Quién está necesitando que alguien se preocupe por ellos? ¿O simplemente estamos viviendo? ¿No? Vamos a vivir y listo, ya está. Mis queridos hermanos, tenemos que mostrar amor, ferviente amor entre nosotros. ¿Sabes? Una de las características de los cristianos del libro de Hechos es que ellos mostraban ¿qué cosa? Amor. Era una marca. Qué maravilloso es cuando el cristiano en esa marca que es el amor la demuestra tan bien que todos pueden reconocerlo. ¿Sabes? Una de las cosas que muchas veces los colectivos LGTB, pro aborto y todas estas situaciones que están apareciendo en nuestra realidad hoy en día, esas ideologías, una de las cosas que ellos reclaman, ¿sabes qué es? Que el cristiano no muestra amor. Es por eso que cuando veamos a una persona con esas ideologías, podamos mostrar amor, como un día alguien por medio de Cristo Jesús lo mostró a nosotros. Y mira, ya hay unas cosas prácticas. Primero dice, hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. ¿Sabes? Cuando yo vivía en Argentina, yo era parte de un grupo de teatro que era el show infantil y salíamos a diferentes ciudades a presentarnos. Y era tan interesante porque habían momentos en que nos quedábamos en lugares muy adinerados, de gente con mucho dinero, piscina, cuartos, autos, nos daban motos para poder movernos y todo. Pero también había gente bastante humilde, que tenía solo un cuarto donde dormíamos todos. Pero una de las cosas que encontraba en estos creyentes, los que tenían mucho dinero y los que tenían menos, era que nunca faltó ese corazón hospedador. Nunca faltó. ¿Sabes? Cuando hemos viajado con mi esposa, hemos comido en restaurantes con hermanos que tienen bastante solvencia económica, muy buenos. Y hemos ido con hermanos que tienen una situación económica difícil y nos han llevado a lugares maravillosos. ¿Sabes por qué? Porque no importa en qué situación económica estés. ¿Sabes lo que importa? Importa tu corazón, el amor que le pongas a ese hospedar. Por eso, sin murmuraciones. No pienses que la otra persona está pensando algo de ti o tú mismo piensas algo de la otra persona. No, hazlo con amor, de corazón. ¿Cuánto estamos necesitando de personas que hagan eso? Yo vivo en una ciudad que es una ciudad universitaria, entonces hay muchos universitarios aquí estudiando. Está la universidad de ingeniería más importante de la zona del sur de Brasil, está aquí en la ciudad, se llama Unifei. Y esta ciudad abarca miles y miles de jóvenes que llegan a nuestra ciudad sin papá, sin mamá, sin hermanos. Entonces es el momento en que cuando ellos llegan a la iglesia, las familias abren sus puertas y pueden compartir con ellas y pueden mostrarles ese amor, ese hospedar, ese cariño que necesitamos. Dice el versículo 10, cada uno según el don que Dios te ha dado. Sirve con aquel don que Dios te ha dado. Pero no sé, Víctor, ¿cuál es ese don? Busca, practica todos. Sí, practica todos los dones.
Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a mostrar cuál es el tuyo. Y es interesante que termina el versículo 11, dice, si alguno habla, si alguno ministra, si haces algo, si vas a servir al Señor en algo, si estás en la computadora, si estás limpiando, si estás cantando, si estás predicando, si estás recibiendo en la puerta, si estás acomodando los bancos, lo que hagas sea para la gloria de nuestro Señor Jesús. Sabes, a mí me gusta mucho trabajar un poquito atrás. En estos últimos años he aprendido a trabajar atrás, donde no me ven. Me gusta mucho ese trabajo. Y puede ser que tú seas así, que no te guste mucho aparecer y te gusta estar más en la parte de atrás. Hay mucho para hacer. Aquellos que le gusta también hablar y predicar, hay mucho para hacer, pero no te quedes sin hacer nada. Primera cosa, viva con intensidad. Segunda cosa, sirva con amabilidad. Y por último, para terminar, me gustaría que puedas ahí en el versículo 12, me gustaría que puedas allí leer juntamente conmigo. Dice así el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ojo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios. Reposa sobre vosotros, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Y ojo, el versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sabes? Tercera cosa, viva con intensidad. Segunda cosa, sirva con amabilidad. Y tercera cosa, sufra con felicidad. Sufra con felicidad, Víctor. Sí, mira el versículo 12, dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. ¿Sabe? El contexto aquí es que los hermanos estaban sufriendo. No estaba siendo fácil. No estaba siendo simple la situación. Y yo imagino que para nosotros no está siendo fácil, no está siendo simple todo lo que está pasando. Pero la Biblia nos dice, oye, en medio de todo eso, el versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Ves? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, tengo que encontrar la felicidad, no del momento, sino la felicidad, el gozo completo que Cristo me puede dar. Qué difícil es tener felicidad en medio del sufrimiento, ¿eh? Yo me imagino que todos tenemos ahí algún familiar, amigo, conocido que sufrió del virus, del COVID-19, y quizás has perdido algún familiar, quizás has perdido algún amigo, algún conocido, y puedes estar sufriendo ahora, y es doloroso, y duele mucho. Pero sabes, en medio del sufrimiento yo tengo que recordar que ese sufrimiento me hace ser parte de aquellos padecimientos que Cristo pasó, y que un día en su gloria voy a gozarme con alegría porque entendí que ese sufrimiento pasajero acabó y que ahora es el momento de poder disfrutar con Él. ¿Sabes una cosa? El sufrimiento termina. Si estás sufriendo ahora, si estás sintiéndote débil, sin fuerzas, con dolor, ¿sabes? Llora. Sí, llora. Sí, pero pastor, no debo estar feliz. Llora. ¿Te sientes triste? Llora. ¿Te sientes decepcionado? Lamentate. Está bien, no hay problema. No está mal sentirse mal. Pero lo que tienes que entender, y lo que yo tengo que entender, es que ese sufrimiento un día va a terminar
¿Por qué? Porque yo me tengo que gozar, me tengo que alegrar, tengo que tener felicidad, porque estoy experimentando aquello que Jesús pasó. Y Él, como mi Señor y Salvador, me puede sacar de esto. Y mira lo que dice el versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sabes? Si hay alguien hablando mal de ti, si hay alguien diciendo cosas de ti, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estás experimentando realmente qué es vivir para Cristo. Porque vivir para Él trae eso. Que el mundo no te entienda, que el mundo te juzgue, que el mundo te separe. ¿Te acuerdas de la primera parte, los antisociales? Bueno, tienes que ser uno. No un antisocial de separarte de la gente por cualquier cosa, un antisocial del pecado que ellos están viviendo. Antisocial de la vida en desenfreno y blasfemia que ellos están viviendo en contra de nuestro Dios. Versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor por entremeterse en el ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Yo puedo glorificar a Dios con aquello que me pasa. Yo puedo glorificar a Dios con aquello que Él hace en mi vida, aún con el sufrimiento. Entonces, mis hermanos, terminando en este mensaje, el versículo 19 es interesantísimo. Márcalo ahí en tu Biblia. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sabes? Necesitamos, en medio de la vida con intensidad, encomendarle al Señor. En medio del servicio con amabilidad, encomendarle al Señor. En medio del sufrimiento con felicidad, encomendarlo al Señor. Es la mejor forma de entender el hecho de vivir sin que me importe el precio a pagar. Y en este mensaje me gustaría preguntarte: ¿cómo estás con tu día a día? ¿Realmente el precio no te importa? O quizás te importa lo que pueda decir el resto. O quizás te importa lo que puedas perder. ¿Recuerdas a Ida? 19 años, una vida por delante, un futuro como asistente de laboratorio con 19 años. Ella estuvo dispuesta a perderlo todo por causa de anunciar este maravilloso mensaje. Que la pandemia no nos evite, no nos haga no llegar a las personas con su mensaje. El mensaje maravilloso de que Cristo Jesús aún salva, de que Cristo Jesús aún transforma, de que Cristo Jesús es vida. Y eso tiene que ser el desafío para ti y para mí. Para ti que estás en Argentina o en alguna parte del mundo, y para mí que estoy aquí en Brasil. De poder compartir ese maravilloso mensaje, no importando el precio que tengo que pagar, pero entendiendo que debo tener una vida que viva con esa intensidad, que sirva con esa amabilidad y que sufra con una real felicidad, sabiendo que en todo momento estoy haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, porque realmente podemos entender esa maravillosa verdad. La verdad de que nuestro Señor sufrió, padeció, para dejarnos ese maravilloso ejemplo de que no importa el precio a pagar, yo necesito vivir con intensidad, servir con amabilidad, sufrir con felicidad. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de esa forma. Dejamos todo este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, les mando un gran abrazo y espero en algún momento visitarlos y poder conocerlos, que va a ser un privilegio para nosotros como familia. Un abrazo y que Dios los bendiga. Chao, chao.